Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en un programa más relacionado a psicología martillazos y el día de hoy nos acompañan dos personalidades bien interesantes que nos van a hablar de un artículo que están ahí promoviendo nuestras compañeras Lisbeth Ventura y Mónica Ávila. Hola. Hola. Y tenemos público. Hola, público. Hola, público. De aquí, de las redes. Hoy nos viene a compartir un tema bastante interesante de este artículo que están promoviendo, que me gusta mucho, que tiene que ver con la comunicación asertiva y los valores, ¿no? Ellas son maestrantes de educación y es algo bastante interesante que nos puede motivar mucho para poder comprender por qué se necesita comunicar, por qué se necesita ser asertivo, por qué se necesitan los valores, por qué se necesitan los padres dentro de este entorno educativo y la función del docente, del educador, dentro de esos temas, ¿no? Vamos a empezar, si les parece, por preguntas sencillas y de ahí vamos subiendo todo, ¿les parece? Primero, ¿qué es la comunicación en ese sentido? Bueno, la comunicación en sí en general es una herramienta, forma de poder transmitirnos, comunicar lo que sentimos, lo que pensamos con otras personas. Como seres humanos somos sociales, o sea, pertenecemos a una sociedad y yo creo que es muy importante tener una buena comunicación para poder tener una convivencia sana. Sí, claro. ¿Hay alguna diferenciación en este concepto de asertividad o comunicación asertiva que ya suena a un concepto compuesto, ¿no? ¿Hay alguna diferenciación en comunicar y comunicación asertiva? Pues comunicar, como lo menciona mi compañera, sí podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, pero cuando ya hablamos de manera asertiva es aplicando valores, desde el respeto, desde la empatía, la honestidad, o sea, desde que aplicamos eso, entonces ya estamos siendo asertivos. Entonces, desde ahí aplicamos lo que queremos, cómo lo queremos, pero desde una forma o de una postura respetuosa. ¿Cómo aplicamos esta parte de la comunicación asertiva y qué es en ese sentido la comunicación asertiva entonces? Es no nada más transmitir o hablar así por hablar, es hacerlo siempre como lo dijo mi compañera Liz, con mucho respeto, yo creo que principalmente, ¿no? Valores, es la transmisión de valores, pero principalmente con respeto. Desde ahí yo creo que empezamos una buena comunicación asertiva, que sea claro, preciso, sí, con respeto al mensaje que estamos tratando de dar. Y siempre tener mucha empatía, porque a veces damos un mensaje que nuestro receptor tal vez lo interpreta de otra persona, pero es por eso se necesita de mucha claridad y precisión en lo que estamos diciendo. Sí, fíjate que viendo el artículo que seguramente va a aparecer en los comentarios en la parte de abajo para que lo podamos compartir con toda la gente, hay un apartado que me llamó mucho la atención, que es justo lo que mencionas, ¿no? Esta comunicación es el amplio concepto al introducir derechos asertivos. Qué difícil, ¿no? Ser o apropiarme de mis derechos de comunicar lo que pienso, quiero, cuando lo quiero, a la hora que lo quiero, pero desde el respeto al pensamiento del otro. Claro, ¿no? así es. Dime. Y bueno, pues para poder inculcar o para podernos comunicar asertivamente, pues obviamente estamos introduciendo los valores. Pues, y estos valores, sí, pues a veces es difícil como poderlos transmitir o que la otra persona no los entienda. Dentro de nuestra tarea laboral como docentes, entonces sí es un papel fundamental el trabajar primero desde ahí, desde los valores. Yo creo que tengo la perspectiva de que los valores se aprenden en casa, se desarrollan y crecen en la escuela y son aplicados en la sociedad para poder transmitir lo que tú en realidad quieres. Me gusta eso. Fíjense que yo tengo un taller de plática que habla justamente de los valores y habla de 3 valores fundamentales, ¿no? Que es el respeto, la responsabilidad y la honestidad. Y son conceptos que a veces vamos combinando en el entorno social, en los entornos educativos, en los entornos laborales y nos perdemos un poquito de eso. Nuestro país es un país muy grande, ¿no? El norte tiene unas habilidades comunicacionales muy distintas al del sur y que las del centro. Entonces, sí me he dado cuenta en los formatos, sobre todo del centro, que carecen mucho de esta comunicación asertiva que ustedes mencionan. Y les quiero poner un ejemplo. Hace ya un ratito estaba yo en la ciudad de Puebla
Y iba en el carro, estaba escuchando la radio y de repente habla un chico de 14, 15 años más o menos, estaba en secundaria, y a la radio para felicitar a su amigo, su mejor amigo, que era su cumpleaños. La entrevista con el locutor y demás, y le dice el locutor al final, oye, ¿algo más que le quieres decir a su amigo, además de que es su cumpleaños? Dice, sí, que lo amo mucho, a su mejor amigo. Yo me acuerdo bien en el carro, escuchaba a un chico de 14, 15 años más o menos, estamos hablando ya hace varias semanas, varias semanas atrás, decir te amo a mi mejor amigo en radio, no era muy común. O sea, había un tiempo, hace no sé cuántos tiempos atrás, pero que decir o expresar los afectos de manera asertiva por tu mismo género no era sencillo. Pero yo creo que esta parte de escuchar lo que no es común o que no es algo que en estos tiempos ya se escuche, yo creo que viene como es una trascendencia, es parte de la cultura mexicana. Sí, claro. Porque no estamos educados de esa manera, de que el otro se exprese y diga lo que siente o lo que piense. Desde una perspectiva de escuchar un no. Como cultura mexicana, creo que el negarnos a hacer un favor, a prestar algo o realizar algo, creo que, ¿no? Y bien lo dicen las mamás, es decir no es una falta de respeto, y creo que no es así. O sea, la cultura mexicana desde esa parte creo que por eso lo vemos raro, porque culturalmente así estamos. Y más como hombres, ¿no? También a veces como que el hombre exprese ese punto de vista. En este caso dice que es un amigo a su amigo, que le dijo de varón a varón, no, de varón a varón, pues como que mucha gente así como que ay, se escandaliza, ¿no? El tipo de cultura, la mayoría que tenemos en nuestro país tristemente es así como lo ven hasta como mal. ¿Por qué será? ¿Qué tiene nuestra cultura que hace que se vea mal? Ha cambiado un poquito el formato de cómo percibimos a los entornos sociales, ¿no? No es el tema que estamos hablando de géneros, pero el hecho de yo poder expresar libremente mi proceso de pensamiento, y ojo, no es que hayan sido gay o algo por estos chicos, bueno, al menos de lo que yo tengo entendido, es simplemente expresar tus emociones, sí, claro, tal cual lo estás sintiendo, ¿no? ¿Qué tiene de diferenciación? ¿Por qué es necesario aprender a comunicar lo que piensas, lo que sientes, incluir este propósito de los valores? ¿Cómo es? ¿Por qué? Creo que desde que nace este concepto de que somos libres para expresarnos, creo que ha evolucionado esta idea donde ya podemos en realidad expresar lo que sentimos sin ser juzgados, sí. O viéndolo desde otro lado, no es que no nos importe que diga el otro, pero tratando de asimilar o comprender la idea que tiene el otro, o sea, respetando eso que piensa el otro, que se quite esa venda o esa idea de que el expresarte en cuestión sentimental y más a tu mismo sexo y más en hombres, sobre todo en ellos, pues que se quiten que esa idea machista. Creo que también como cultura mexicana en ese aspecto hemos crecido y hemos avanzado bastante. Yo creo por eso ahorita ya es más libre que ellos expresen entre sí mismos lo que ellos pues sienten. Claro. En ese artículo que ustedes hacen mención que me gustó mucho, hay un apartado que hablan justo de la tradición de la comunicación asertiva en México, ¿no? Que habla mucho de esta pasividad, de la agresividad, de la neutralidad. ¿Cómo es eso? Bueno, para llegar a una comunicación asertiva, pues se requiere de dos tipos, ¿no? La pasiva es la persona, cómo actúas ante una situación de por ejemplo, nosotros que estamos trabajando en este caso con niños. Un niño llega y agarra un lápiz de un compañerito sin pedirlo prestado. Entonces, ¿cómo actuarías? ¿De forma pasiva o de forma agresiva? Entonces, ¿cómo vas a expresar que lo que acaba de hacer tu compañero no te agrada? ¿Cómo se lo vas a decir? O pasiva sería la mejor opción. Creo que para muchos es quedarnos callados, no decir nada, porque lo que mencionaba hace un rato, culturalmente así nos educaron. Tienes que ser compartido, tienes que prestar, no te tienes que negar. Y de una forma agresiva ya es comunicarlo, o sea, de arrebatarlo o enojarte o decirle una mala palabra, que eso estaba mal. Entonces, creo que como escuela, trabajar en esa parte de los valores es donde aprendemos a que los niños hablen de una manera pues más clara,
con respeto. Entonces, por eso decía que los valores son inculcados en casa, son aprendidos y reforzados solamente en la escuela. De una manera, decir, no me agradó que agarraras mi lápiz, para la próxima, mejor pídemelo y con gusto te lo presto. Entonces, sin tratar de ofender al otro. Pero sí, es mejor que me lo pidas. Como con los juguetes, ¿no? Exactamente. Y digo, también creo que tendríamos que estar educados a aprender a escuchar un no y no molestarnos. Claro. Me gustó mucho eso que acabas de decir, porque ¿qué sentimos cuando tenemos una negativa? ¿Cuál es la percepción como educadoras de las negativas? Pues yo creo que como seres humanos, incluso hasta los exámenes que califican palomita, tachecito, palomita, tachecito, ¿no? ¿Cómo pues siempre se trabajan las negativas? Emocionalmente es un tema es algo complejo, ¿no? Sí, muy complejo. Pues tenemos que aprender a no sentirnos de esa manera, porque sí es difícil cuando alguien nos niega algo, pero tenemos que asimilarlo y saber actuar de la mejor manera, ¿no? Sin dañar a esa otra persona, no contestando de una persona a lo mejor agresiva, ¿no? Yo creo que de eso se trata la comunicación. Y también poder decir que no de la mejor manera, ¿no? O sea, siempre teniendo mucha empatía hacia nuestros... ¿Han tenido alumnos, porque trabajan con unos de primera chica, creo, ¿no? Baja. Que mencionan. ¿Han tenido alumnos agresivos? Que su comunicación evidentemente no es asertiva, decir que llegan y, maestra, sí, claro. Bueno, no a ese grado, pero sí existen alumnitos que pues son un poco inquietos, ¿no? Podemos decirlo así. ¿Algún ejemplo que recuerden? Para saber, intentar ver cómo lo resolvieron, cómo generaron este intercambio comunicacional. Y sucede mucho como cuando están jugando. Es el de que uno de los compañeritos a lo mejor es un poco más, pues su forma de jugar es más pesada y llega y empuja al otro y al otro no le parece, pero en lugar de hacérselo saber de que no le gusta, o sea, entra en el juego, lo empuja y ahora se la regresa más fuerte. Entonces creo que esa es la parte donde hay que como guiarlos, de que si no me agradó, se lo hago saber, pero no de la misma forma que él me lo hizo o que me hizo sentir a mí. Creo que ahí hay una gran oportunidad para valorar el tipo, como mencionan ustedes, la educación que se está recibiendo en casa, ¿no? Exacto. A lo mejor el tema del apego, el tema de las carencias, el tema de las emociones frustradas. Yo recuerdo, cuando estaba yo chiquito, estaba yo en primaria y me acuerdo de un compañero, no sé qué le hizo el otro, pero agarró el lápiz al ojo. Tú sabes quién eres. Porque no tenemos contacto. Y imagínense, ¿qué onda? ¿Qué hacemos ahí? Tú como maestra, ¿cómo resolverías algo? De hecho, bueno, como maestras yo creo que, sí es un caso muy fuerte. Es algo muy grave. ¿Nunca se pasó algo así? No, gracias a Dios. Hasta ahorita no. Bueno. Han tenido suerte. Sí. Mucho. Estamos viviendo una época diferente, menos agresiva, porque, no sé. Sí, yo digo que sí, que hemos evolucionado en eso y vuelvo a lo mismo. Creo que hemos crecido en esa faceta de desplazar el machismo, ser más libres en lo que sentimos y expresamos. Creo que esa parte es la que ha crecido mucho. A lo mejor por eso también no nos ha sucedido o no hemos pasado por eso, porque sí, efectivamente, como lo dices, a lo mejor antes entre niños, pues dices, es que antes no existía el bullying, él me hacía y nos veíamos afuera. No sé si el bullying porque se le nombraba así, pero la agresión había. ¿Verdad? Pero sí la había. El famoso nos vemos a la salida. Nos vemos a la salida. Entonces, pero digo, ahorita pues ya, como que ya no está tanto así, o sea, los niños ya sí llegan a decir lo que sienten, obviamente hay que guiarlos, ese es nuestro papel, de ser la guía de cómo lo tendrían que expresar. Ser un ejemplo también, porque por ejemplo no les podemos decir, trata con respeto a tus compañeros si ven que nosotros no lo hacemos. Entonces... A las compañeras maestras. Sí, claro, ¿no? O a ellos mismos, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo vamos a pedir respeto o valores si nosotros mismos no somos su ejemplo y los ponemos en práctica, ¿no? Con nuestro alrededor, porque hay que recordar que los niños pues imitan todo lo que ven, ¿no? Claro, hay un apartado que me gustó mucho que justo hacen esa mención de los chicos, cómo aprenden, o lo leí en otro, bueno, creo que fue otro artículo. ¿Quién fue? Alguien que conozco, que después vamos a tener por acá, que menciona esa parte, ¿no? De la conducta
La conducta, muchas de estas conductas o comportamientos adquiridos por parte de los chicos, por parte de los seres humanos que somos, es aprendido a través de los otros. Evidentemente, iniciamos con los padres, iniciamos con los amigos, con los tíos, y donde, bueno, eso ya lo vamos a abordar para otro momento, pero también voy a hacer esa pregunta. Cuando estamos pequeños, los primeros conceptos de los primeros que empezamos a aprender son gracias a los primos. Y los primos adultos, ¿qué tipo de palabras nos enseñan? No las vamos a mencionar porque nos tiran el canal, pero ¿cómo hacemos para que esta sociedad en comunicación y los valores podamos aprender una conceptualización importante, adecuada a nuestros nuevos días, a la nueva era que estamos promoviendo en el entorno educativo? ¿Cómo promovemos a los padres que educar con valores es importante? Pues con mucha comunicación, ¿no? Siempre es importante esa parte del triangulito, ¿no? Papás, maestros, escuela y alumnos, ¿no? O sea, el trabajo es en conjunto, no nada más del maestro, del docente, porque muchas veces nos dejan como que todo ese trabajo a nosotros y olvidan que la parte fundamental, básica, es en casa. Entonces, la comunicación con los papás, el diálogo, estarles constantemente recordando, ¿no? Que el trabajo que uno como maestro hace, que pues no nos los tiren en casa, ¿no? Qué vital, ¿no? ¿Les ha pasado que les tiren el trabajo de esta maestra, ni le hagas caso, no sabe nada? Por ejemplo, yo tengo un alumno que no le gusta compartir. ¿Cómo se llama? No diré nombres. Si no, no me van a dar like. Le cuesta, más bien no sabe compartir. O sea, él le dices, préstame un color o algo. No, mi mamá no me deja. Sin embargo, si él necesita algo, va y hasta lo toma sin permiso, ¿no? Ah, claro. Y así como que, oye, no, es que necesito, pero pues es que tú no compartes, ¿no? Entonces es una situación muy difícil porque la mamá incluso ha mencionado que no, que ella no quiere que su hijo comparta, porque si no pierde los colores y cosas así, ¿no? Entonces... El tema de la responsabilidad ahí está interesante. Sí, claro, por una parte lo entiendo, ¿no? Que cuiden sus cosas, pero el no compartir, digo, a mí se me hace muy triste que no pueda compartir. Y sobre todo un caso muy complicado porque como yo les estoy transmitiendo eso, que tienen que compartir, ¿no? Y la mamá no. Entonces ahí está como que el choque de... ¿Han tenido problemas con los padres de familia? Hay muchos, yo creo que infinidad. Sí. ¿Cuál ha sido uno que recuerden que dices, oh, ese estuvo bueno el tiro? Es que, bueno, a mí en una ocasión, sí fue el papá bien molesto a decirme que por qué le exigía el uniforme a su niña completo, que si él pagaba por la educación de su hija, él mandaba. Y así como que, sí, sí señor, sí, pero usted manda en su casa, en esa mando yo, son reglas, que claro. Pague. Sí. Y bueno, ese no es el punto, sino que los niños están en formación. Claro. Entonces, creo que no es que obligues al niño que cumpla con algo, sino que se enseñe que dentro de una sociedad hay normas, dentro de una sociedad hay reglas. Claro. Entonces, esa es la parte que a lo mejor el papá no entendía, que su niño estaba en formación. Entonces, a veces el lidiar, porque podremos llamarle así, con los papás, es más difícil con ellos que con sus niños. Sí, hay casos así. Porque ya están corroídos, ¿no? Digamos así, ya están, ¿cómo le podemos decir? Pues ya tienen su formación, sus mañitas, sí. Desafortunadamente, ¿no? Ya lo platicaremos en otro momento, pero bueno. Hay otra mención que hacen y que me pareció igual interesante. Hablan de un autor, Daniel Goleman, que ha hecho mucha investigación dentro de los entornos de la psicología y específicamente de la inteligencia emocional. Y tiene un pequeño libro, gran libro, que se llama Inteligencia Emocional. Y en él relatan un poquito de cómo la inteligencia emocional funge un rol vital para el proceso de saber quién soy, la autorrealización, la motivación, el autoconocimiento, las habilidades sociales. ¿Por qué es importante el tema de la inteligencia emocional para aprender a comunicar bien y tener buenos valores? La inteligencia emocional es un tema muy interesante también, claro, va de la mano sin duda con la comunicación, porque pues vamos a hablar dependiendo, muchas veces nos dejamos llevar y hablamos dependiendo de nuestro estado emocional, ¿no? Sí, claro.
La mayoría de las Si veces. no es agradable, imagínate. Sí, ¿no? ya, o sea, hicimos un Sí, ya show, hice ¿no? corajes con la directora. Sí, claro. Y ¿para qué complicar las cosas? Yo creo que por eso como seres humanos es muy difícil hacerlo. Decirlo es fácil, pero hacerlo es difícil. Pero sí debemos de contar con esa educación, con esa cultura emocional de saber controlar nuestras emociones, sobre todo el enojo, ¿no? Porque estando en un estado de enojo puedes decir miles de cosas que después te arrepientes. ¿O no? Y ya no es una comunicación asertiva Ya, porque ya pierde le la diste el mensaje. comunicación, Ajá, exacto. claro. Sí. Y ahí es donde ya se pierde todo, ¿no? El respeto, la empatía, la claridad, o sea, entonces por eso es necesario contar con esa educación para saber controlar nuestras emociones y hablar desde la mejor manera posible, ¿no? En la escuela dan este tipo de cursos, este tipo de talleres. ¿Cómo implementan la inteligencia emocional dentro del aula? De hecho, pues así es planeado, ¿no? Primero, digamos, son los valores. O sea, de entrada es inculcarle a los niños y es seguir trabajando con sus valores. Para de ahí mismo ellos se encuentren, se conozcan emocionalmente y puedan comunicar lo que ellos sienten. Sí, sí se trabaja desde la forma en que piden las cosas, desde la forma en que necesitan algo o la forma en ese momento si el niño llegó y que pasó algo en casa, lo escuchas, entonces te vuelves aparte del maestro, papá, mamá, psicólogo y de todo lo haces. Entonces, creo que es un papel fundamental del docente, claro, escuchar al niño. Ustedes son vitales en este proceso. Sí, claro. Y a veces no necesitamos hasta planearlo para trabajar ese tipo de cosas, sino que te conviertes en ese confidente del niño, su refugio. Mi compañera acaba de decir una palabra muy importante, el saber escuchar. Ajá. ¿No? Las emociones de los niños, cómo están, para poder comprenderlos. Entonces, esa palabra escuchar, clave, ¿no? Para sí, porque no es lo mismo estar oyendo a escucharlo, ¿no? Darte tu tiempo y a ver qué te pasa, ¿no? Sí, sí, ahorita, sí, así, sí, ándale, siéntate, ahorita vemos. Exacto. A ver, ven, siéntate, vamos a platicar, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Qué te hizo sentir? ¿En dónde? Hay ciertos formatos, en ciertas áreas de psicología que mencionan en dónde lo sentiste, ¿no? Porque es no lo mismo sentir aquí el coraje de me quitaron mi lápiz, me lo robaron, bla, bla, al no pasó nada. Exacto. O el niño que anda pegando, ¿no? Saber nada más, es que pega, pero ¿por qué? O sea, ¿qué vive en casa? ¿No? Pegando, igual, es el mismo, ¿sabes quién eres? O la loca, un compañerito. Ay, pegado la oreja. Bárbaro. No, la verdad ya no me acuerdo cómo terminó el show, pero, o sea, son a veces actitudes o gritos de auxilio que tienen los chicos, los niños. Va a decir, escúcheme por favor, aquí estoy, tengo necesidades, tengo emociones que están muy complejas. Lo exógeno, lo endógeno es bien complicado porque a veces lo que sucede afuera, pues medio le damos cierta interpretación, ¿no? Lo que sucede afuera, pero lo que sucede adentro, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explicas emociones que no te han dicho que debes de sentir? ¿Cómo se deben de sentir? ¿Dónde las debes de sentir? Claro. Entonces, ¿cómo darles lógica a esas emociones para poder tener, como mencionan en su artículo, una buena formación crítica, en este caso como mexicanos? Y ser un ser humano crítico, pues requiere demasiado trabajo y ustedes juegan un papel crucial en ese sentido. ¿No sienten responsabilidad en el momento que dijeron, híjoles, voy a ser la responsable del futuro del país? Sí, bueno, sí, es una carga enorme porque incluso, como mencionábamos hace un rato, los niños, pues te conviertes en su confidente. Hay ocasiones que nosotros sabemos cosas que los papás no saben, que los niños llegan y te cuentan y algo que no saben, pero ya se lo hace saber al papá y el papá hasta se queda sorprendido o apenado, o incluso, sí, habla más con usted que conmigo. Pues por algo será, ¿no? Claro. El tema de la confianza, el tema de no me va a juzgar, no me va a criticar, el sí saber escuchar, sí saber comprender lo que está necesitando el chico, que de entrada ya escucha, ya es muchísimo, ¿no? Exacto. Que a veces no se tiene en casa porque los papás están trabajando, porque los papás pues, tienen otros hijos que atender también. ¿Cómo manejan a los hijos conscientes? Porque los papás tienen hijos consentidos y que van a su salón. Sí. ¿Cómo manejan esos hijos?
porque ya están los hijos que no son consentidos y que están siendo forzados. Pero el hijo consentido también tiene un rol bien curioso dentro del aula, ¿no? Sí, porque es el hijo que llega y yo siempre lo voy a expresar, le digo, dentro de su rol familiar, pues digamos es el consentido, es el atendido, pero saliendo de ese contexto familiar o de esa casa, ya no es el único hijo del mundo o de la sociedad. Sí, claro. O sea, es uno más. Entonces sí es difícil tratar y hacerles comprender a los niños que pues es la misma atención que él recibe que la de sus compañeros. Entonces es algo difícil de trabajar y sobre todo que un niño lo comprenda. Puede llegar a ser medio insoportable a veces, ¿no? Sí, claro. Demandan mucha atención. Y desgastan, ¿no? Sí, Híjole, es que difícil. Bueno, chicas, ¿algo más que nos quieran agregar a este proceso de comunicación asertiva, valores? ¿Algo más que nos quieran agregar antes de que nos despidamos? Porque desafortunadamente ya se nos fue el tiempo. Pero algo más. Sí, bueno, me gustaría cerrar invitándolos a que reflexionemos sobre cómo es nuestra comunicación, no tan solo con nuestros estudiantes, sino en general, en nivel sociedad. Yo creo que siempre debemos de tener mucha empatía, mucho cuidado en nuestras palabras, para no dañar. Siempre que tengamos una crítica, pues que sea constructiva, ¿no? Siempre dejando algo bueno en lugar de algo malo. Y que eso, siempre tengamos mucha comunicación con los de nuestro alrededor para que todo funcione bien siempre. Bien, entonces. Así es, como bien lo acaba de mencionar, primero hay que autoconocernos, autoexplorarnos en todos los sentidos, porque si nosotros no nos conocemos, no vamos a poder expresar lo que nosotros sentimos, mucho menos vamos a lograr que llegue ese mensaje. Antes, se me viene a la mente, ¿cómo ven este proceso futuro desde lo que ustedes están percibiendo de los valores que se están gestionando actualmente sobre todo en la parte media de nuestro país? No voy a un país muy grande y hay muchos contextos, pero al menos en esta parte centro del país, ¿cómo ven los valores? Si están sembrando, están faltando, hay un buen camino, hay una buena visión de la construcción social como sociedad, de ejercicio de valores, o hay merma. ¿Ustedes qué ven? ¿Cómo están viendo? Desde mi punto de vista, yo creo que se han ido perdiendo los valores, pero yo creo que no es imposible recuperarlos. Siempre, como lo mencionamos hace rato, el trabajo es arduo entre papás y maestros, y en general como sociedad, o sea, siempre tratar de ser mejores personas, ¿no? Para poder practicar, no tan solo decirlo, sino tener en práctica los valores en todo momento. Va. Así es. De hecho, pues el límite es el que nosotros ponemos. Se estarán perdiendo los valores, más que perdiendo, yo creo que se transformaron. Se transformó el concepto de qué es respeto para cada una de las personas. Claro. Y por eso mencionaba que pues respeto es hasta donde cada uno pone su límite. Esa es la parte yo creo que tendríamos que rescatar y saber bien hasta dónde no es nuestro límite, hasta dónde permitimos, hasta dónde no y cómo expresamos eso. Me encanta, me encanta. Pues, me quedan como muchas cosas en la mente, pero ojalá podamos tener una segunda oportunidad para ver y valorar algún ejercicio práctica que ustedes nos puedan regalar de qué hacer dentro de los entornos educativos, dentro del aula, dentro de la familia, y ver si hay algo, ¿no? Como padres, como sociedad, que podamos hacer mejor para que podamos mejorar como sociedad. Claro. ¿No? Pues, Liz, Moni, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Síganos, apóyenlos. Hay, como ven, harto talento. Hay que apoyar a los maestros, hay que apoyar a la sociedad, hay que apoyar a sus chicos que necesitan mejorar sus capacidades comunicacionales, como acaban de ver. ¿Va? Muchas gracias. 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 Nos vemos. Bye.